Bendiciones a todos, hermanos. Dios les bendiga grandemente. El pastor Héctor Quiñones. Estamos comenzando en el día de hoy con la reflexión titulada Llamamiento de Gedeón en Jueces capítulo 6. Vamos a orar. Comenzamos. Amado Dios, eres bueno y te adoramos. Glorificamos tu nombre, Señor. Y mientras hacemos estos estudios, Padre, sobre el libro de Jueces, tantos diferentes caracteres, Señor, tantos diferentes temperamentos. Te pedimos, Padre, que podamos aprender de cada uno de ellos y asimismo ser como quieres que seamos y aprender de la vida de otros para poder evitar dificultades en nuestras propias vidas y pruebas, Señor, que no son de beneficio en nuestras vidas. Guárdanos y háblanos. En tu santo nombre lo pedimos. Amén y amén. Así que, hermanos, vemos acá en Jueces capítulo 6 que primero que nada Gedeón es el quinto juez de Israel y él recibe el llamamiento de Dios mientras estaba trillando en un lagar el trigo secretamente. La opresión de Madián en esos momentos es muy severa y Gedeón es el hombre de Dios para dirigir al pueblo en sacudir ese yugo opresor. Es una asignación que Gedeón no estaba muy ansioso, ¿verdad?, de aceptar en base a las circunstancias que estaban pasando. Pero una vez convencido de su llamamiento mediante dos señales milagrosas, guía un ejército que era muy grande al principio, pero luego se empequeñece hasta 300 hombres humildes, equipados no con armas, hermanos, para ir a luchar, están equipados con cántaros, teas, que son prácticamente, tienen las lamparitas, hermanos, literalmente tenían como, parecían casi como una taza de tomar agua o de tomar café, y ahí adentro se ponía como un tipo de vela, ¿verdad? Y hacía como una reflexión hacia afuera. Así que parecían casi como envases para echar té, en un aspecto algo similar, ¿verdad? Pero no se le echaba té, sino que la vela. Y ahí tenían esos cántaros y también trompetas, pero estaba buscando una persona, wow, van a luchar, tienen que tener armas y tienen que tener, y no las tenían, hermanos. Fue una victoria contundente contra las poderosas fuerzas de los madianitas. Las armas no convencionales y el plan de batalla raro que tenía Israel no dejó dudas, hermano, para nada, que la batalla le pertenecía a Dios y también la victoria. Podemos ver entonces acá en el capítulo 6 que los madianitas eran gente del desierto, que descendían de la segunda esposa de Abraham, Cetura, en Génesis 25, 1 y 2. Y de esta relación surgió una nación que siempre estuvo en conflicto con Israel. Y antes, años antes de los israelitas, cuando todavía estaban peregrinando en el desierto, lucharon contra los madianitas y casi los destruyeron completamente en el Números 31, del 1 al 20. Y debido a que no los aniquilaron totalmente, la tribu volvió a poblarse. Y aquí están entonces de nuevo oprimiendo a Israel. Vemos entonces las secuelas de no hacer lo que Dios había dicho. Entonces, una vez más, Israel entonces tocó fondo antes de volverse a Dios. ¿Cuántos sufrimientos humanos pudieron haber evitado si no se hubieran apartado? El Antiguo Testamento registra varias apariciones del ángel de Jehová también. Pueden anotarlas por ahí si quieren leerlas. Génesis 16, 7, 22, 11, el capítulo también 31, 11, Éxodos 3, 2, Éxodos 14, 19, Jueces 2, 1, Jueces 3, 13, 3, Zacarías 3, del 1 al 6. No se sabe si es el mismo ángel que se apareció en cada caso, ¿verdad? Pero se sabe que hay un ángel mencionado aquí y aquí parece estar separado de Dios en un lugar, como lo dice el capítulo 6, versículo 12, pero con el mismo Dios en otro lugar en el capítulo 6, versículo 14. O sea, esto ha llevado a que muchos crean que el ángel fue una aparición especial de Jesucristo previa a su misión en la tierra, como lo registran en el Antiguo Testamento, que no sabemos 100%. Cuando se habla, hermanos, de la trilla, ese es el proceso de separar los granos de lo que es el trigo y de la capa inservible que se llamaba barcia. La barcia no se utilizaba, entonces se echaba a un lado, pero había que separar. Eso se hacía normalmente en una área grande, a menudo era una colina donde el viento podía llevarse la barcia ligera cuando el granero lanzaba al aire el trigo golpeado. Sin embargo, si Gedeón hubiera hecho esto,
hubiera sido un blanco fácil para las bandas de asaltantes que invadían la tierra. Por lo tanto, él se vio forzado a trillar su trigo en un lagar, que es un hoyo probablemente que se encontraba oculto y en el que nadie sospecharía, ¿verdad?, que él estaba ahí guardando lo que es el trigo. Gedeón preguntó a Dios acerca de los problemas a los que estaban enfrentando él y su nación y la falta de ayuda de parte de Dios. Y él pudo entender, ¿verdad?, que el pueblo había traído calamidades sobre sí mismo al haber desobedecido y rechazado a Dios. Ciertamente yo estaré contigo, ¿verdad?, le dijo Dios a sí mismo a Gedeón y prometió darle fuerza que necesitaba para vencer a la oposición. Y a pesar de este llamado claro y de la promesa de fortalecerlo, Gedeón puso varias excusas, hermanos, al principio, como nosotros muchas veces hacemos también. Vio solo sus limitaciones y sus debilidades y no le vio a Dios como el Dios poderoso que asimismo era. Gedeón sintió miedo en un momento dado al ver un ángel y los israelitas creían que nadie podía ver a Dios y ver a Dios literalmente equivalía a morir. Después de que Dios llamó a Gedeón para que fuera libertador de Israel, inmediatamente le pidió que destruyera un altar del dios Baal, un hecho que probaría verdaderamente la fe de Gedeón hacia Dios. Y ese asimismo lo hizo. Gedeón asumió un gran riesgo, hermanos, al seguir la ley suprema de Dios, que específicamente prohíbe la idolatría. Y después de saber lo que Gedeón había hecho, el pueblo quiso matarlo y muchos de ellos eran compatriotas de Israel. Esto muestra cuán inmoral, hermanos, se habían vuelto y cuán perdidos estaban en sus propias creencias, que adorar a ese Dios de Baal era más importante que adorarle a Dios vivo y el Dios verdadero. Los ejércitos de Madián y Amalek acamparon en el valle de Jezreel, el centro agrícola de la área. Y prácticamente, hermanos, el que controlara esta área rica y fértil del valle, controlaba el pueblo que vivía en él y le rodeaba, porque eso lo necesitaban para poder existir, para poder comer. Vemos entonces que un momento se hace una pregunta, ¿verdad?, de si Gedeón estaba probando a Dios o estaba simplemente pidiéndole más valor con lo que le pide a Dios. Y en cualquiera de los dos casos, hermanos, aunque su motivo haya sido correcto, obedecer a Dios y derrotar al enemigo, esa era la idea. Y le estaba pidiendo eh, a Dios una cosa que quizás su método no fue el más ideal, pero Gedeón parece haber sabido que sus peticiones desagradarían a Dios en el capítulo 6:39. Entonces lo que hizo fue que exigió dos milagros, además de todo. Y aún después de ser testigo del milagroso fuego, ¿verdad?, de la peña, es verdad que muchas veces para tomar decisiones necesitamos ver hechos. Gedeón tenía los hechos, pero aún así, hermanos, dudaba y se tardó en obedecer a Dios hasta que todavía vio más pruebas. Demandar señales, hermanos, adicionales, literalmente es considerado una prueba de incredulidad, ya que Dios le dio una prueba y él continuó y continuó y continuó. Después de ver el milagro del vellón húmedo, quizás pensó que el resultado de la primera prueba podía ser algo que surgió de la manera natural, ¿verdad? Un vellón grande de lana podía retener humedad mucho tiempo después de que el sol hubiera secado la tierra que lo rodeaba. Entonces, el colocar vellones era un método deficiente para tomar decisiones. Y aquellos que lo hacen ponen limitaciones a Dios, le piden que llene sus expectativas y los resultados de tales experimentos quedan por muchas veces como inconclusos y por ende nos hacen más desconfiados acerca de nuestras decisiones. Tengamos cuidado, hermano, nunca permitamos, ¿verdad?, que uno de estos tipos de echar las cosas hacia la suerte o al azar vayan a determinar qué decisión vamos nosotros a tomar. Y busquemos confiar en Dios y practicar lo que Él nos dice, no esperando, hermanos, y vamos a decir, probando a Dios para que Él nos muestre quién Él es. Te adoramos, Señor, y agradecemos, Padre, por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias, Padre, lo que podemos aprender así mismo de Gedeón. Señor, de igual manera que nosotros a veces podríamos ser reflejados en Él cuando tenemos miedo, cuando nos escondemos,
cuando quizás podremos aún hasta dudar. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe pueda permanecerse y fortalecerse en ti siempre. Para la gloria y la honra tuya lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que Dios le bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones a todos y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones.